¿Alguna vez has dado un mal regalo para el Día del Padre? Regalar para papá puede ser difícil, ¿sabes? Solo piensa en cuánto han cambiado los teléfonos en los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué seguimos usando el mismo tipo de billeteras? Bueno, Rich está haciendo que regalar para el Día del Padre sea fácil este año con la redefinida billetera Rich. Es la última billetera que necesitarás. La billetera Rich se expande para contener hasta 12 tarjetas, más espacio para efectivo, mientras sigue siendo lo más delgada posible, comparado con la vieja billetera voluminosa de tu papá. La billetera Rich cuenta con más de 30 colores y estilos diferentes, incluyendo fibra de carbono, titanio quemado, émber forjado y damasco quemado. Está diseñada con materiales de bloqueo RFID que te protegen de los carteristas digitales, y hay opciones de accesorios para AirTag, para que nunca vuelvas a perder tu billetera. Y no olvides los estuches para llaves Rich, que pueden contener hasta 6 llaves y evitan que tintineen, por si alguna vez quieres entrar en modo sigiloso. Puedes obtener hasta un 30% de descuento en tu pedido cuando compres la billetera Rich y los estuches para llaves juntos. Rich lo hace lo más fácil posible para que la gente pruebe sus productos y los disfrute de por vida. Y con más de 3 millones de clientes y más de 50,000 reseñas de 5 estrellas, el equipo de Rich está tan seguro de que te encantará que te dejan probarla durante 99 días. Y puedes devolverla para un reembolso completo, si no la amas absolutamente. Este material duradero significa que cada billetera viene con una garantía de por vida, lo que es otra garantía de que es la idea de regalo perfecta para papá. Así que da el salto a Rich y ahorra dinero usando mi enlace al visitar rich.com. Eso es rich.com. Recientemente he estado tomando un curso de terapia cognitivo-conductual por consejo de mi psiquiatra, y parte del proceso incluyó escribir un ensayo sobre el evento que me llevó a buscar terapia en primer lugar. No es algo que alguna vez planeé publicar o compartir con nadie, pero me di cuenta de que lo que sucedió podría servir como advertencia para otros. Si algo de luz puede surgir de toda esa oscuridad, supongo que debería darte la oportunidad de usarlo en uno de tus videos. Dicho esto, prefiero mantenerme al menos parcialmente anónimo si decides compartir esto, si te parece bien. Si crees que eso hace que mi historia sea menos creíble, lo entiendo. Sin embargo, fue un gran escándalo en mi ciudad cuando ocurrió, y no quiero llamar más atención de la que ya tengo. A finales de la década de los 2000, después de obtener mi título de enseñanza, conseguí un trabajo en una escuela intermedia en una importante ciudad del Medio Oeste. Enseñar resultó ser una carrera llena de sorpresas. Me sorprendió lo rápido que conseguí un trabajo, lo mal dotados de personal y fondos que estábamos, y la capacidad de los niños para la crueldad pura. Estaba abrumado con el trabajo, increíblemente estresado y debo admitirlo, muy solo. Quería salir con alguien, pero simplemente no tenía tiempo. Así que cuando escuché sobre un sitio web llamado Plenty of Fish, mi curiosidad se despertó. Creé un perfil, tratando de no hacer que mi sección sobre mí fuera demasiado cursi, y comencé a revisar los perfiles de mujeres solteras locales. Había muchas mujeres jóvenes, atractivas e interesantes, de hecho, una cantidad intimidante, pero por más que lo intenté no podía mantener su atención lo suficiente como para concretar una cita. Pero entonces, justo cuando empezaba a pensar que todo era una causa perdida, recibí un mensaje de una chica llamada Lira. Lira era una chica hispana pequeña, con cabello rizado castaño y grandes ojos ámbar. Era encantadora, inteligente, y pronto intercambiamos direcciones de correo electrónico para conversaciones más profundas. Me dijo que trabajaba como mesera en el centro de la ciudad, que le interesaba la moda, pero también leía muchos libros de los que estaba un poco avergonzada. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era porque no quería que pensara que era rara. Para ese entonces, pocas cosas habrían hecho que me alejara de ella. Lira me dijo que tenía un gran interés por los asesinos en serie, lo que me emocionó, porque yo también compartía cierto interés en la criminología. Este interés peculiar parecía ser algo que podríamos realmente compartir, así que seguimos intercambiando algunas fotos, algunas un poco más atrevidas que otras, pero nada desnudo ni explícito. Yo la encontraba bonita y ella decía que yo era guapo.
Pronto comenzamos a planear nuestro encuentro en persona. Entre el momento en que comenzamos a hablar y el día que planeamos conocernos, Lyra y yo hablábamos casi todo el día, todos los días. Hablamos de nuestras vidas, nuestras esperanzas para el futuro, nuestras familias y nuestras historias de citas. Yo tenía casi 27 años en ese momento, y ella me dijo que tenía 22, pero a pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos muy bien y yo cada vez me emocionaba más por conocerla. Acordamos encontrarnos para tomar un café un domingo por la tarde, así que conduje hasta el estacionamiento del Starbucks en su vecindario, le di una descripción de mi auto y esperé a que llegara. Planeamos vernos a las 2 de la tarde, pero cuando pasaron 15 minutos y Lyra no había llegado, comencé a preocuparme. Le envié un mensaje de texto y ella me aseguró que estaba a solo unos minutos, así que me recosté en el asiento del conductor y comencé a jugar con mi teléfono para pasar el tiempo. Quería poder ver quién se acercaba a mi coche, así que estacioné de tal forma que tenía vista a todo el centro comercial donde estaba el Starbucks. Podía ver a cualquiera que se acercara, pero cada vez que levantaba la vista de mi teléfono, no veía a Lyra. Luego, en un momento dado, vi a un hombre caminando hacia los espacios de estacionamiento cercanos. Pensé que iría a uno de los autos, pero en lugar de eso, se detuvo frente a mi auto. Sacó una cámara digital de su chaqueta y comenzó a tomarme fotos. Te ahorraré el resto de los detalles, pero para resumir, resultó que nunca hablé con una chica llamada Lyra, sino con un hombre que luego intentó chantajearme, alegando que había estado hablando con su hermana menor de 17 años. Terminé perdiendo mi trabajo como maestro debido a las acusaciones y la vergüenza que todo esto me trajo, a pesar de que la policía confirmó que era una víctima de extorsión. ¿Alguna vez has dado un mal regalo para el Día del Padre? Regalar a papá puede ser complicado, ¿sabes? Solo piensa en cuánto han cambiado los teléfonos en los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué seguimos usando el mismo tipo de billeteras? Rich está haciendo que regalar para el Día del Padre sea fácil este año con la redefinida billetera Rich. Es la última billetera que necesitarás. La billetera Rich se expande para contener hasta 12 tarjetas, más espacio para efectivo, mientras sigue siendo lo más delgada posible, comparada con la vieja y voluminosa billetera de tu papá. La billetera Rich cuenta con más de 30 colores y estilos diferentes, incluyendo fibra de carbono, titanio quemado, émber forjado y damasco quemado. Está diseñada con materiales de bloqueo RFID que te protegen de los carteristas digitales, y hay opciones de accesorios para AirTag, para que nunca vuelvas a perder tu billetera. No olvides los estuches para llaves Rich, que pueden contener hasta 6 llaves y evitar que tintineen, por si alguna vez quieres entrar en modo sigiloso. Puedes obtener hasta un 30% de descuento en tu pedido cuando compras la billetera Rich y los estuches para llaves juntos. Rich lo hace fácil para que la gente pruebe sus productos y los disfrute de por vida. Y con más de 3 millones de clientes y más de 50,000 reseñas de 5 estrellas, el equipo de Rich está tan seguro de que te encantará, que te dejan probarla durante 99 días. Si no la amas absolutamente, puedes devolverla para un reembolso completo. Este material duradero significa que cada billetera viene con una garantía de por vida, lo que es otra garantía de que es la idea de regalo perfecta para papá. Volviendo a cuando estaba en la secundaria, había un chico en mi clase de tutoría llamado Chris que siempre estaba en algún tipo de negocio. Por ejemplo, hubo un tiempo en que debió haber ganado literalmente cientos de dólares vendiendo cintas de casete falsas. Yo personalmente le compré el álbum Pinkerton de Weezer, y solo tuvo problemas cuando un maestro fue sorprendido comprando una de sus cintas. El maestro fue despedido, mientras que Chris solo recibió una detención y volvió a vender cigarrillos sueltos en poco tiempo. Esto sí que le causó problemas. Mostraba un poco de espíritu emprendedor mal dirigido, pero lucrar con el hecho de enganchar a los chicos de primer año en el hábito de fumar era algo más serio. Terminó siendo suspendido por un tiempo, pero creo que su madre suplicó al director, porque logró evitar la expulsión. Cuando regresó de la suspensión, Chris parecía un hombre cambiado, como si hubiera corregido por completo su comportamiento. Pero, como dice el refrán, las apariencias engañan.
En lugar de correr riesgos que pudieran ser rastreados hasta él, Chris encontró una forma de elevar su juego, y todo giraba en torno al laboratorio de computadoras de la escuela, con su acceso recién instalado a Internet. Chris comenzó a pasar más y más tiempo en el laboratorio de computadoras, bajo la fachada de estar enderezando su camino. Los maestros pensaban que había encontrado su vocación, o algo así, y lo dejaban a su aire. Todos escuchamos que estaba construyendo un sitio web, o al menos aprendiendo a hacerlo. Recuerdo haber pensado que eso era genial, pero Chris siempre era muy reservado al respecto. Chris también estaba muy metido en las radios CB. Recuerdo que tenía una foto de una en su casillero. Estaba muy orgulloso de estar construyendo una en el garaje de su madre, pieza por pieza, y no cualquier radio CB, sino el modelo civil más poderoso en todo Estados Unidos. Cuando la gente le preguntaba por qué quería algo tan nerd, decía que quería tener el alcance para gastar bromas a cualquier usuario de CB en el país. Pronto descubrimos que Chris estaba haciendo algo mucho más ilegal. Visitaba foros de Internet para entusiastas de las radios CB, haciéndose pasar por un comerciante legítimo. Alquilaba un apartado postal para que la estafa no estuviera vinculada a la casa de sus padres y manejaba toda la comunicación por correo electrónico. Negociaba el intercambio de piezas, pero una vez recibidas, simplemente desaparecía sin enviar nada a cambio. Pero, como suele suceder, alguien eventualmente encontró una manera de vengarse. Un día Chris fue a recoger un paquete. Lo abrió en su casa frente a su madre, quien vio cómo su hijo se convertía en pedazos de carne. La explosión lo mató al instante, y su madre terminó en el hospital. El hombre que lo engañó pasó meses aprendiendo a construir una bomba. Fue su forma horriblemente poética de vengarse de Chris. Este evento cambió completamente mi visión sobre Internet y su poder para conectar personas, tanto para bien como para mal. Hay muchos psicópatas en el ciberespacio, y si los haces enojar, las consecuencias pueden ser mortales. Jessie recibió de buena manera el regreso de su antiguo amor, pero fue honesta sobre su relación con el compañero de trabajo de Thomas, Brian. Como hombre mayor y casado, ella esperaba que Thomas tomara la noticia con calma, pero estaba equivocada. Los mensajes de Thomas se volvieron alarmantemente violentos, alegando que Brian pagaría con sangre por, y cito, tomar lo que me pertenece. Cuando Jessie defendió a su nuevo novio, Thomas también se volvió contra ella, llamándola nombres que más tarde describiría como sorprendentemente abusivos. Para Jessie, ver cómo alguien por quien sentía un profundo afecto se volvía tan repentinamente vil fue extremadamente perturbador, y no sorprende que buscara consuelo en Brian. En represalia, Thomas recurrió a las salas de chat que aún frecuentaba, desenmascarando a Brian como un bicho raro de mediana edad, y en algunos casos lo acusó de ser un depredador de niños. Irónicamente, estas medidas extremas en realidad empujaron a Jessie de nuevo a los brazos digitales de Thomas, ya que justo después de esos casos de difamación en el chat, le envió un mensaje de 6 palabras. Extraño estar con Tommy. La cineasta documental Barbara Schroeder más tarde describió esta conversación como el premio mayor de Thomas. Estaba siendo aceptado a pesar de tener 47 años, dijo, y aún tenía a esta atractiva joven que lo deseaba. El único problema era que Thomas estaba intentando tener su pastel y comérselo también. Tras el descubrimiento de su aventura en línea, Thomas había rogado a su esposa que no lo dejara. De alguna manera, tal vez debido a la falta de infidelidad física, logró salvar su matrimonio y prometió a su esposa que dejaría de lado su actividad en línea. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el mismo viejo deseo regresara, y eventualmente Thomas volvió a sus antiguos hábitos. No tenía intención de perder a su esposa e hijos, pero también estaba peligrosamente adicto a sus conversaciones con Jessie. Para ocultar sus actividades de su esposa, Thomas comenzó a hablar con Jessie hasta altas horas de la madrugada, sacrificando su sueño y, a su vez, su salud mental a cambio de tiempo con su amor virtual. Una vez más, la obsesión comenzó a afectar su salud mental. Cuanto más hablaban, menos dormía, y cuanto menos dormía Thomas, más se debilitaba su percepción de la realidad. Finalmente, después de semanas de casi constante conversación, Jessie se dio cuenta de que no tenía futuro con Thomas, y valientemente rompió con él durante un largo y sincero intercambio de mensajes.
Jesse claramente no había aprendido de su primer intento de rechazar románticamente al ex marín de mediana edad. Thomas ya había mostrado signos de inestabilidad, pero ahora estaba completamente psicótico. Los terapeutas que luego trataron a Thomas lo describieron como aterrador, y la ruptura final lo había enviado a un abismo. Durante semanas, Thomas coció a fuego lento en una mezcla de odio y un intenso deseo de venganza. Algunos creen que abandonó las salas de chat por completo, después de haber sido desenmascarado y humillado no una, sino 2 veces. Pero Thomas no se había ido. Simplemente estaba al acecho, observando, esperando. Con el tiempo, Jesse una vez más propuso una reunión con Brian Barrett, de 22 años. La invitación lo emocionó. Su romance afortunado en Internet estaba a punto de convertirse en algo tangible, algo real, y no podían estar más emocionados. Sin embargo, Brian cometió un error fatal de juicio, uno nacido del inocente deseo de compartir su buena noticia con otros. Brian ahora era muy activo en las salas de chat de Pogo, habiendo sido introducido a ellas por Jesse. Había hecho un montón de nuevos amigos, todos los cuales conocían a Jesse y se alegraron mucho cuando escucharon la noticia de que iban a tener su primera cita oficial. El problema es que estos mensajes se compartieron en lo que se llamaba el chat principal, en lugar de mensajes directos y privados. Esto significaba que cualquier persona en la sala de chat podía leer y reaccionar a las buenas noticias de Brian, incluyendo personas que estaban al acecho bajo nombres de usuario asumidos o aleatorios, como Thomas Montgomery. En la tarde del 15 de septiembre de 2006, Brian Barrett terminó su jornada laboral. Cerró su turno y salió al estacionamiento hacia su coche. Por el rabillo del ojo, Brian notó a un hombre de pie junto a una camioneta blanca. Un hombre que parecía estarlo mirando mientras buscaba sus llaves del coche. Brian miró al hombre pero no lo reconoció. Momentos después el hombre llamó su atención. Brian volvió a mirar, pero en esta ocasión el hombre sostenía un rifle semiautomático de cañón largo. Era Thomas. Según testigos, el hombre armado dijo algo como: «Deberías haberte mantenido alejado antes de que sonaran 3 disparos». Brian estaba muerto antes de tocar el asfalto. La policía se enteró del extraño triángulo amoroso por los compañeros de trabajo de Brian, quienes estaban muy familiarizados con su rivalidad con Thomas. Pero mientras él seguía prófugo, Jesse no estaba a salvo. La policía revisó el historial de mensajes de Pogo de Brian para rastrear cualquier pista sobre la dirección de Jesse, y cuando lo hicieron, corrieron a la propiedad para asegurarse de que estaba a salvo. Aquí es donde la policía se llevó otra sorpresa, porque en lugar de que Jesse o sus padres respondieran a la puerta, una mujer llamada Mary Schiller los recibió. Los oficiales exigieron saber dónde estaba Jesse, pero una aterrorizada Mary Schiller afirmó no tener idea de qué estaban hablando. Cuando los oficiales dejaron claro que un hombre estaba en camino para matarla, Schiller se derrumbó. No había ninguna Jessie, o más exactamente, ella había estado haciéndose pasar por la joven de 18 años todo el tiempo. Las fotos de Jessie eran en realidad de la hija adolescente de Mary, quien no tenía idea de que su madre las estaba usando para engañar a hombres en línea. Después de cooperar con la policía, Mary ayudó a las autoridades a llevar a Thomas Montgomery ante la justicia. Thomas se declaró culpable del asesinato, pero a cambio de su declaración, recibió una sentencia reducida de 20 años en lugar de la pena de muerte. Los fiscales intentaron acusar a Mary Schiller como algún tipo de cómplice del crimen, pero el incidente expuso enormes lagunas en la lucha contra los delitos cibernéticos y la decepción en Internet en general. Algunos afirman que ella provocó deliberadamente la violencia y que disfrutaba de la idea de que 2 hombres pelearan por ella. Sin embargo, en una entrevista con la BBC, Mary argumenta lo contrario. Fue estúpido, nunca debió haber pasado. Simplemente nunca pensé que llegaría a ninguna parte, dijo. Honestamente pensé que terminaría y se olvidaría y eso sería todo. No quería que nadie saliera lastimado. A pesar de evitar los cargos, Mary no salió ilesa. Su propio esposo más tarde la divorció por el incidente, y el uso de las fotos de su hija causó una ruptura que aún no ha sanado del todo. No podemos culpar a Mary Schiller por las acciones de Thomas Montgomery. Ambos vivían fantasías, pero solo uno decidió tomar un arma para herir al otro. Es una pena que un joven inocente tuviera que ser el cordero sacrificial, un tributo de sangre para concluir una relación basada en la lujuria,
las mentiras y el odio. Cuando los investigadores supieron que David había estado en camino hacia Arkansas en las horas previas a la desaparición de Casey, comenzaron a centrar su búsqueda en la zona inmediata, en busca de pistas sobre su paradero. En un Motel 6 cercano, los oficiales uniformados descubrieron un Buick Regal de 1993 con placas de California, aparentemente perteneciente a un hombre llamado David Fuller. Fuller se había registrado en el motel el 2 de diciembre, habiendo dicho al recepcionista que planeaba quedarse una semana. También se quejó amargamente de la falta de acceso confiable a Internet en su habitación, algo que levantó una gran bandera roja para los detectives. En una búsqueda inicial de la habitación de Fuller, la policía no encontró nada de interés, pero oculto en el armario de la habitación, pronto encontraron una bolsa de basura que contenía una máscara de esquí, ropa de camuflaje y un par de guantes de goma. Cuando se le preguntó al recepcionista del Motel 6 si sabía a dónde podría haber ido Fuller, mencionó que había preguntado sobre negocios de alquiler de autos locales. Los oficiales de policía se dirigieron a cada agencia de alquiler de autos en un radio de 20 millas, interrogando rápidamente al personal antes de continuar. Finalmente, encontraron lo que estaban buscando: una sucursal de Enterprise en la cercana ciudad de Conway, donde un hombre que actuaba de manera muy extraña había firmado el nombre de David Fuller en el contrato de alquiler de una minivan plateada Dodge. Los oficiales rastrearon la minivan hasta una instalación de almacenamiento cercana, y el detective Jim Barrett, junto con 2 agentes del FBI, se dirigieron a investigar el 4 de diciembre alrededor de las 6 de la tarde. Cuando llegaron, una de las puertas de las unidades de almacenamiento estaba completamente abierta, y la minivan plateada estaba dentro, con el motor en marcha. El detective Barrett se acercó a la unidad con su pistola desenfundada, pero en el momento en que dio un paso dentro, sonaron 2 disparos ensordecedores. Los oficiales se pusieron a cubierto, gritando al sospechoso que saliera con las manos en alto. Nadie respondió. Refuerzos llegaron poco después. Un equipo SWAT fuertemente armado salió de un camión blindado, rodeó la unidad de almacenamiento y luego irrumpió con precisión violenta. No hubo resistencia. Fuller yacía dentro de la minivan. El segundo disparo se había volado los sesos. El primer disparo había ejecutado a Casey. Ella estaba tendida de espaldas en la parte trasera de la minivan, la cual había sido convertida en una especie de cámara de tortura improvisada. Sus muñecas y tobillos estaban encadenados al suelo, y había sido violada brutalmente antes de su ejecución. La policía pronto descubrió que David Leslie Fuller nació en Salt Lake City, Utah, en 1955. Después de casarse con una mujer llamada Sally Kranz, Fuller la llevó a vivir a la costa de Mississippi, donde se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Más tarde se mudaron a Maryland, tuvieron un hijo y una hija, y finalmente se establecieron en California. A medida que avanzaba el matrimonio, Fuller comenzó a desarrollar graves problemas de comportamiento y mostraba cambios de humor salvajes. Su esposa también notó que pasaba cada vez más tiempo en línea y, a veces, daba paseos por el vecindario por la noche mientras hablaba por teléfono. También se volvió cada vez más defensivo cuando se le preguntaba con quién estaba hablando, lo que hizo que Sally empezara a sospechar que las llamadas no eran tan inocentes como él alegaba. Después de que su esposa solicitara el divorcio, Fuller se mudó a su propio apartamento en La Mesa, California, y más tarde fue arrestado tras atacar violentamente a su esposa e hijos. Durante el incidente, Sally Kranz se encerró con sus hijos en una habitación, solo para que su futuro exmarido quitara la puerta con un destornillador. Tras el arresto y la imposición de una orden de restricción, la vida de Fuller entró en una espiral descendente. Posteriormente fue detenido bajo sospecha de haberse exhibido ante 2 niñas, y luego fue despedido de su trabajo como vendedor de autos usados, después de ser sorprendido viendo contenido para adultos en la computadora de su trabajo. Tras su muerte, el FBI rápidamente obtuvo la computadora personal de Fuller. Su disco duro contenía numerosas fotos de Casey, junto con una lista detallada de los nombres de sus amigos, sus números de teléfono y sus direcciones. También se hizo evidente que desde el invierno del año 2000, Fuller había intentado atraer a al menos 3 chicas más del grupo de edad de Casey. Afortunadamente,
Ninguna de estas interacciones llevó a un encuentro cara a cara, aunque no por falta de intentos por parte de David. En un caso, ofreció pagarle a una chica en Michigan para que volara a California, y aunque nunca le había dado su dirección, de alguna manera encontró la manera de enviarle flores a su casa. Los investigadores también descubrieron que David había visitado la ciudad natal de Casey 2 veces durante el otoño de 2002, lo que equivalía a una vigilancia detallada. Algunos incluso teorizaron que David había estado dentro de la casa de los Woody la noche en que Casey y Jessica detectaron a un intruso, y si no fuera por la inesperada presencia de una amiga, Casey habría sido secuestrada mucho antes de diciembre. Tras quitarse la vida, David Fuller fue cremado y enterrado en el Parque Memorial Wasatch Lawn, en Mill Creek, Utah. Sobrevivido por sus padres, ellos inicialmente se negaron a creer los informes sobre los crímenes de su hijo. Solo más tarde, cuando se les presentó evidencia contundente, aceptaron las monstruosas cosas que había hecho. El funeral de Casey se celebró el 9 de diciembre de 2002 en el cementerio de la iglesia South Crossroads en Rosebud, Arkansas. Tras ser enterrada junto a su madre, las dos amigas de Casey, Sam y Jessica, pronunciaron un conmovedor pero melancólico elogio. Cuando las dos chicas se enteraron de la muerte de su amiga, se abrazaron y lloraron. Sin embargo, mientras lloraban comenzó a nevar. Jessica recordó que en los días previos a su muerte, Casey había expresado su deseo de ver nieve ese año. Su repentina aparición no fue una coincidencia. Era Casey alcanzándolas desde el más allá, brindando un consuelo frío pero reconfortante para sus amigas cercanas. El fiscal general advirtió sobre cómo estas personas podían explotar fácilmente el anonimato y la accesibilidad de Internet para actualizar sus técnicas de acoso en la era digital. También advirtió contra la idea de descartar el acoso cibernético como algo relativamente inofensivo, ya que a menudo era un preludio al acoso tangible o incluso a la agresión. Al año siguiente, el grupo de investigación Crimes Against Children, Crímenes contra los Niños, proporcionó una visión alarmante sobre la prevalencia y gravedad de la depredación infantil en línea. Con financiación del Congreso, el grupo entrevistó exactamente a 1.501 niños entre los 10 y 17 años. Aproximadamente 1 de cada 5 niños fue objeto de solicitudes o acercamientos inapropiados en línea en el último año, mientras que 1 de cada 33 fue invitado a encontrarse en persona por un completo desconocido, quien además les ofreció dinero o regalos a cambio de dicho encuentro. A pesar de estas cifras, solo entre el 3 y 9% de los casos de acoso fueron reportados a los padres, la policía o al proveedor de servicios de Internet correspondiente. Además, el crecimiento repentino de estos incidentes pintaba un panorama sombrío para el Internet mucho más avanzado de los años 20 del siglo XXI. Entre 1996 y 1999, los intentos de los depredadores en línea de contactar a niños aumentaron de 113 a casi 1.500 casos. Esas cifras aumentaron en casi 1.400% en solo 3 años. Solo podemos imaginar cuáles son los números en la actualidad. Claramente, tales estadísticas presentaban una grave amenaza para la seguridad de los niños en todo el mundo. Sin embargo, el fiscal general tocó otro tema, uno que fue eclipsado por la amenaza más siniestra a los niños. Los delincuentes no solo usaban Internet para acosar anónimamente a personas, sino que también estaban organizando las llamadas estafas honeypot, donde hermosas mujeres, ya fueran reales o ficticias, se utilizaban para atraer a personas solitarias y deseosas. Poco sabía el fiscal general que esta pequeña parte de su informe citado se convertiría en un gran problema para las comunidades en línea, dando lugar a lo que hoy se conoce como catfishing, suplantación en línea. Dado que los usuarios de Internet rápidamente adoptaron una actitud de confía, pero verifica, al interactuar con desconocidos en línea, los depredadores necesitaron un enfoque diferente. En lugar de cazar a sus víctimas potenciales, comenzaron a pescar. Configuraban un perfil falso en redes sociales, generalmente con fotografías de una persona atractiva y fotogénica, y luego colocaban el perfil en una posición para ser observado por otros. Este enfoque menos directo ha demostrado ser extremadamente efectivo para muchos que lo han empleado,
tanto que no solo los niños y adolescentes caen en estas trampas, sino también adultos. Carrie no fue el único hombre adulto que fue atraído hacia su destino final, y otros asesinatos relacionados con catfishing han ocurrido incluso en la era de la seguridad en Internet. Un análisis rápido revela algunas conclusiones tristemente aterradoras. En el pasado, los asesinos depredadores tenían que explotar las vulnerabilidades físicas de una persona para dominarla y matarla. Sin embargo, en la era de Internet, una persona puede explotar las vulnerabilidades emocionales de otra para quitarle la vida. Es irónico que cuanto más pequeño se vuelve el mundo, más aislados nos volvemos. Podemos hablar con casi cualquier persona en el mundo en un instante, y sin embargo, son los que están terminalmente conectados quienes a menudo profesan sentir una profunda soledad. Y mientras tal fenómeno continúe, siempre habrá quienes estén dispuestos a aprovecharse de ello de la peor manera.